Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Lenin. Gracias a usted. Saludo a los televidentes. De esta situación crítica, del universo de los pillos, ¿hay retorno o al igual que el coronavirus, la deshonestidad no tiene cura? Mire, Lenin, no nos podemos engañar. En esencia, nada ha cambiado. La situación sigue igual, a pesar de alguna actitud importante de la fiscal general de la Nación, pero una golondrina no hace verano, y hay toda una estructura que viene implementada, como usted dijo al inicio, no ahora en la pandemia, sino desde antes de la pandemia. Tenemos 13 años de la implantación de una red de corrupción, de un sistema de corrupción que abarca toda la institucionalidad pública. Y que roben todas las instancias, ¿no? Roban cuando construyen los hospitales, roban cuando los equipan y luego roban cuando tienen que proveerle de insumos y de medicinas. Nunca dejan de robar. Bueno, el asunto es que todo esto lo hemos descrito, hemos presentado documentación, elementos de las redes que operan, de las empresas vinculadas, de todo lo que ahora se está haciendo evidente, inclusive de aquello de lo que usted decía del Hospital de los Ceibos. Hay hechos que son incontrastables. Por ejemplo, el presidente de El Salvador acaba de inaugurar un hospital con 1000 unidades de cuidados intensivos por 43 millones de dólares. Solo de cuidados intensivos 1000 unidades, además del resto de áreas. Y aquí el Hospital de los Ceibos, que nos dijeron que tenía 650 camas que hasta ahora no funcionan, nos lo pasaron por más de 140 millones de dólares. Entonces, en el país, como usted decía, se ha hecho de todo, pero el asunto no termina allí. Es que nosotros hemos dicho varias veces, y lo ratifico, hay que seguir el hilo de la corrupción, la vía de la corrupción, y como decían antes, todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos de la corrupción llevan a Quito. Y llegan pasando por la Asamblea Legislativa, por la Prefectura, por la Alcaldía, llegan cruzando la Plaza Grande hasta Carondelet. Se acaba de develar por un periodismo de investigación que no solamente hubo, así como arroz verde y arroz moreno, ha habido un departamento de lujo verde en el Swiss Hotel, pero también ha habido un departamento moreno en el Hilton Colón, donde consta que funcionarios designados por el presidente de la República se reunían con el ahora detenido Daniel Salcedo. Y esto es gravísimo. Estamos hablando del expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí, del señor Granda. Precisamente, pero el asunto que todos nos preguntamos, o que deberíamos preguntarnos, ¿quién designó a ellos? ¿Quién designó a Granda? ¿Quién ha designado a Guate, que debería ser no solo destituido, sino que no debió haber sido posesionado? La superintendenta de bancos y compañías también debe ser destituida porque ella lo posesionó a sabiendas que no cumple con los requisitos para ser presidente del BIES. Está demostrado, no tiene título que lo habilite, no tiene perfil de idoneidad. Y entonces, todo esto que está sucediendo, donde hay un gran aparato de detenciones y, como decía, la fiscal hace un gran esfuerzo, pero no todos caminan a su mismo paso. Ahora, Ricardo, la Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado que va a proponer una plataforma de 3 temas. Vamos por el primero, que consiste en definir un sistema nacional anticorrupción. ¿Cuáles son los cambios que se requieren? Bien, la comisión se sustenta en el hecho de que antes había controles previos a todos los procesos de contratación, durante el proceso y después. Eso fue suprimido en la época de Correa. Se ha recuperado una parte de la capacidad de la Contraloría de intervenir, pero aún no hay el control previo.
Por otro lado, debe de afinarse todo lo que significa el CERCOP, porque el CERCOP no ha podido o no ha querido detectar todos estos turbios contratos que burlaban el sistema de compras, que burlaban la supuesta puja de subasta inversa, y ha tenido que ser la Comisión Anticorrupción y algunos sectores del periodismo de investigación quienes lo señalen. Adicionalmente, están en deuda con el país y tiene, por lo tanto, que constituirse un comité anticorrupción que integre Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y la UAFE. La UAFE está en deuda con la conciencia nacional porque hasta ahora no nos entrega un solo caso de enriquecimiento ilícito. Eso se ha podido encontrar porque se cae en la avioneta y se encuentra la maleta con los dólares, o se allanan domicilios y se encuentran cantidades superiores al $1.000.000 en billetes. Porque si no, no pasa nada. Ahora, un cinismo lleno de verdad nos alimenta desde niños, que echa la ley, echa la trampa, nos dicen y lo evidenciamos. En los hospitales del IES, por ejemplo, las adquisiciones se las realizaba con el mecanismo de convenio de pago que se usa solo en emergencias y que permite la compra directa. Y no estamos hablando de las compras de esta emergencia del coronavirus, sino las que se han venido realizando desde el 2018. ¿Dónde están entonces los controles de la Contraloría, del CERCOP? Si no es como usted dice, por el periodismo y la Comisión Anticorrupción, la gente no se entera de nada. Precisamente estamos, como decía, exigiendo que haya una acción correcta y que no nos desviemos de los puntos claves. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se hacen espectaculares operativos y resulta que en el caso, por ejemplo, del hospital del suburbio u Hospital Guayaquil, como se lo denomina, Abel Gilbert, toman detenidos a los médicos que están haciendo la labor en la primera línea de combate a la pandemia, involucran a gente de mucho prestigio como al doctor Alex Gutiérrez Gómez, a la doctora Ana Zambrano, y ocurre que los gerentes, los jefes están prófugos, ellos no estaban ese día. ¿Cómo así? Se trata solamente, Ricardo, se trata solamente de que son responsables los gerentes, los directores de los hospitales, los encargados de las adquisiciones, porque en el caso de los hospitales del IES, por ejemplo, hay un consejo directivo, hay un presidente de consejo directivo, y en el caso de los hospitales del Ministerio de Salud Pública hay subsecretarías, hay direcciones, hay ministerios, ¿no? A eso me refiero, que el señor Paul Granda, así como el señor Richard Espinosa antes, así como el señor Ramiro González y ahora Guate, fueron designados por Correa y por Moreno. Entonces, ¿quiénes designan a los jefes máximos? Por eso digo, la red de la justicia está atrapando algunas sardinas, a uno que otro tiburón, pero las ballenas y al rey Neptuno todavía no lo capturan. Entonces, se necesita tomar medidas muy concretas, pero el pueblo ecuatoriano tiene en sus manos la solución. El 2021 puede elegir un gobierno distinto, personas que vayan a la asamblea, no como las de ahora, llenas de coimeros, de diezmeros y de gente que está o destituida, o prófuga, o detenida. Entonces, el pueblo ecuatoriano con su voto puede cambiar la realidad del país. Eso también es un llamado fundamental, porque si no seguiríamos discutiendo eternamente este tema y lo de la corrupción no terminaría. Ahora, Ricardo, al inicio de este diálogo decíamos que ustedes proponen una plataforma de 3 ejes. El sistema de lucha contra la corrupción es uno, otro es la defensa de la seguridad social. En función del tiempo, le ruego brevemente nos comente defenderla de quién. Bueno, defenderla de Guate de ahora directamente, porque él es un insolente recadero de los que quieren meterle la mano a los recursos del IES. Yo hablo como uno de los 5 millones de asegurados, tanto al IES, al ISVA y al ISPOL, donde hay serias denuncias de que primero, como usted dijo, en los hospitales del IES no ha cambiado nada. El señor Guate dijo que hay 101 gerentes o directivos del más alto nivel
de los hospitales del IES que los va a cambiar, y ha cambiado solo a uno, al del Teodoro Maldonado, que es el que no está implicado en nada. Entonces, mire cómo nos quieren engañar al país y enredarnos en una discusión sin sentido de que hay que descontar el 0,5 hasta el 1,59. Eso es lo que ellos quieren, cuando en realidad lo que están buscando es entregar los recursos del IES a las aseguradoras privadas de fondos de pensiones, que es un viejo sueño de la oligarquía, del Fondo Monetario Internacional, pero no dice nada de la brutal deuda que tiene el Estado con el IES, que rebasa los 24.000 millones de dólares. No son 12.000, no son 6.000, como dicen algunos datos, son más de 24.000 millones de dólares. Entonces, nosotros los jubilados, los afiliados, que somos los pensionistas, los del seguro campesino, que somos los dueños del IES, no tenemos voz ni voto. Hay un consejo directivo espurio donde el señor Guate es como jefe de Hacienda y se permite cada día decir una cosa, al otro día decir otra. Le vamos a descontar a los afiliados, no vamos a atender a los menores de 18 años, pero porque eso representa 300 o 400 millones al año, pero el Estado le debe 24.000 millones al IES. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Por eso digo, la indignación popular crece y ojalá se exprese el 2021 cambiando de raíz este país. Ricardo, el tercer punto de esta plataforma que va a plantear la Comisión Nacional Anticorrupción es la reestructuración de la deuda. Habrá análisis de lo contratado y sugerencias, pero en principio, allí también hay corrupción. Bueno, hay serias evidencias de que el pago que hizo en pleno pico de la pandemia el ministro Martínez, una de las razones por las que debería ser destituido, tiene que ver con los tenedores de esos bonos que se pagaron. Ese es uno de los misterios que nadie devela. No sé si la OAFE tiene la capacidad de investigar quiénes son, de pedir ayuda a Panamá, a donde dice que están las financieras que manejan esos bonos, para saber quiénes son los dueños de los bonos, porque se ha dicho que hay gente del país vinculada a eso. Entonces, si es que no hay una decisión de actuar como debe ser, inclusive patrióticamente, no pagan un centavo al IES, pero sí están preocupados de pagar la deuda externa. No han pagado desde octubre del año pasado hasta junio de este año, no han pagado nada del 40% de las pensiones jubilares, pero el señor Martínez sí está preocupado de pagar la famosa deuda. Miren Argentina, ellos los han amenazado de que van a caer en default y no sé cuánto, y el presidente de alguna manera, en forma digna, les ha dicho a los prestamistas y a los acreedores: señores, Argentina no puede pagar más de lo que les estamos ofreciendo, y no les podemos pagar sino hasta después de 5 años. El Ecuador puede declarar una moratoria, pero se necesita un gobierno patriótico distinto a los que hemos tenido en estos últimos 13 años. Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por venir a Contacto Directo.